conocidos como estudios de prevalencia, es el número de casos, no importa si son antiguos o nuevos, de una patología o de una condición determinada. Un ejemplo, COVID, entonces podemos decir en el año 2022 se presentaron 1.200 casos de COVID. Eso es una prevalencia, no sabemos si son nuevos o son incidentes. Los incidentes son casos nuevos, como tú lo decías, son casos nuevos y se saca mediante una fórmula, como es la fórmula de la incidencia, que son número de casos nuevos de una afección dividido entre el total de la población a estudio. Y esto generalmente lo podemos multiplicar por un factor común que puede ser 1.000 o puede ser 10.000 o 100.000. Entonces, por ejemplo, decimos nacidos vivos. Los nacimientos pues son nuevos, ¿no? Uno no puede nacer dos veces. Entonces, la tasa de incidencia o la tasa de natalidad es una tasa de incidencia de los nacimientos en un periodo determinado y esta generalmente se le multiplica por 1.000, que serían 1.000 o 100.000, dependiendo, o incluso por millón de habitantes. Otro término que se usa para los estudios de corte son los estudios longitudinales. Ojo aquí, que si bien pueden hacerse o pueden haber otros estudios como el estudio de casos y controles, que es longitudinal, también tiene una línea longitudinal, no es transversal como el otro. Los estudios de corte se los denomina o son por excelencia los estudios longitudinales en especial. Y los estudios de panel también reciben este nombre. Entonces, ¿qué es un estudio de corte? Es un diseño de investigación poblacional que observa, ojo aquí, al menos 2 veces una misma población bien definida, expuesta en grado variable a un antecedente denominado exposición y que quiere como objetivo detectar durante cierto periodo de tiempo la aparición de un evento de interés que se denomina desenlace o outcome. Quieto. Este outcome es lo más importante que tengo en mi estudio, porque yo quiero ver la aparición de este desenlace. Este desenlace puede ser cualquier cosa, evento coronario, puede ser aparición de enfermedad de cáncer gástrico, puede ser un desenlace, por ejemplo, puede ser muy corto, como las caídas, número de caídas en el hospital, número de eventos adversos en un hospital. Perdón. Chiquito, está como lo vamos abajo. No nos va a dejar explicar la clase. Entonces, este desenlace puede ser cualquier evento de interés o es mi evento de interés que siempre puede estar asociado o que yo busco asociarlo a una variable definida como una exposición. Entonces, quiero mirar si la exposición a humo de cigarrillo está asociada al desarrollo de cáncer gástrico. Algo que ya se ha comprobado, tal vez el fumar ha sido de los factores de exposición más estudiados en el mundo, o tal vez el factor de exposición más estudiado, y generalmente se encuentra asociado a múltiples patologías, como por ejemplo todos los tipos de cáncer, fibrosis, etc. Entonces, esos son mis desenlaces que quiero asociarlos buscando si una exposición determinada está asociada a este desenlace. Ahora, ¿qué tiene de característico también este tipo de estudio? Que tiene una población y un tiempo definido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los estudios de casos y controles? También son estudios longitudinales, los cuales buscan la asociación entre una exposición y un desenlace, pero en ellos la población y el tiempo van a ser diferentes. Ya los vamos a ver más adelante. Pero en este caso, ustedes determinan desde el inicio de la exposición cuánto tiempo se va a seguir hasta obtención del desenlace como tal.
Entonces, ¿cuál es la característica principal de los estudios de corte? Es que se centra en demostrar cuáles son los cambios de ese desenlace, asumiendo la aparición de esta condición durante el periodo de estudio. ¿Listo? Entonces, hay unas exposiciones que son muy prolongadas. Por ejemplo, volvamos con el humo de cigarrillo. El hábito tabáquico está asociado a múltiples patologías. Sin embargo, ojo, sin embargo, este hábito no se desarrolla en una semana o dos, o las consecuencias no se desarrollan en una semana o dos. Las consecuencias se ven a través de los años. Personas que han fumado durante el periodo de su juventud ven las consecuencias cuando ya son adultos o adultos mayores. Entonces, miren que el periodo de exposición puede ser muy prolongado e incluso el periodo de aparición del desenlace también lo puede ser. Un desenlace que puede ser más corto, por ejemplo, las reacciones alérgicas a los medicamentos. Generalmente estas reacciones se desarrollan transcurridos minutos o pues horas tal vez de la exposición a un medicamento como tal. Entonces, todas estas exposiciones, unas van a ser más prolongadas que otras, pero todas buscan el mismo objetivo. La posición del investigador, ojo aquí, es observacional. No me vayan a confundir porque este tipo de estudio se parece mucho a un ensayo clínico. La exposición del investigador es netamente observacional. Cuando Framingham hizo su famoso estudio con el mismo nombre, observó durante un periodo muy prolongado de tiempo a una población de este lugar, de Framingham. Y lo que encontró fue muy llamativo. Entonces, él siguió a esta población, no intervino, no les dijo, miren, ustedes coman más porque quiero que sean más gorditos y ustedes coman menos y hagan ejercicio porque no quiero que se engorden ni que sufran enfermedades. De hecho, no se encontraba esa asociación entre el peso y la obesidad junto con enfermedades de cardiovasculares como la hipertensión, la diabetes y el síndrome metabólico. Framingham lo único que hizo fue estudiarlos, ¿sí? Observarlos. Nunca intervino en la población y eso debe estar población del estudio de corte. Entonces, la posición del investigador siempre va a ser observacional. Y la intención del investigador es netamente analítica. ¿Listo? ¿Qué es analítico? Usted va a analizar cuáles son esos cambios y qué tanto pueden influir esos factores en la posición en el desarrollo del desenlace de estudio. La direccionalidad, ojo, y aquí quiero que me pongan mucha atención, si tienen alguna pregunta me la hacen. La direccionalidad del análisis es hacia adelante, siempre de la exposición al efecto. En este punto cambia con los casos y controles, que va hacia atrás. Pero la direccionalidad en el análisis, en el estudio de cortes, es hacia adelante. ¿Listo? Partimos de la exposición hacia el evento que queremos desarrollar. Y la disponibilidad del dato. Ojo aquí. Muchos piensan que por el estudio de cortes ser un estudio longitudinal hacia adelante, la disponibilidad del dato siempre tiene que ser hacia adelante también. Es decir, no conozco los datos y por eso los estudio. Pero la disponibilidad del dato puede ser prospectiva, es decir, yo hoy voy a empezar a observar una población y a determinar esos cambios, o puede ser retrospectiva, algo que ya se haya observado, de los cuales ya hayan registros que generalmente pueden ser las historias clínicas de los pacientes, o puede ser ambiespectiva, algo que ya inició, que yo tengo datos y que voy a continuar la observación en el tiempo para a futuro poder determinar el efecto. ¿Ustedes me comprenden hasta ahí estas características del estudio o tienen alguna duda?
Sí, profe. Todo claro, listo. ¿Qué es una corte? Una corte viene del latín, tal cual como está escrito cors, que significa o que se usaba para describir un ejército romano de cerca o alrededor de 500 soldados reclutados en el mismo tiempo. Y eso se le llamaba corte. ¿Qué tienen de característica? Todos ellos tenían algo en común y compartían la misma experiencia desde el reclutamiento. En epidemiología es un conjunto de personas que comparten al menos una experiencia similar y que podrían influir sobre sus experiencias futuras durante cierto lapso de tiempo. Las cortes se configuran a partir de la exposición y no del desenlace. Ojo. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Yo puedo hacer cortes o puedo organizar grupos. Los cortes van a ser similares a, pues personalmente decir grupos que pueden estar dados o diferenciados por el nacimiento, una corte de un año, todos los nacidos en ese mismo año, por ingreso al grupo, todas las personas que van a ingresar al grupo y que lo hicieron durante el mes de enero, por ejemplo, por asignación de la exposición, eso ya lo vamos a mirar ahora, y según la experiencia del dato, perspectivas que siempre voy a buscar hacia adelante o retrospectivas hacia atrás el dato de asociación, y por reclutamiento también se denominan o se pueden llamar cortes fijas y cortes dinámicas. Una corte fija es cuando usted ingresa al estudio todas las personas que van a participar y no hace nuevas y no incluye nuevas personas dentro del reclutamiento porque ya están incluidas todas. Y las cortes dinámicas hablan acerca de que usted incluye un grupo inicial y a medida de que transcurre el tiempo, más personas se pueden añadir a su grupo sin necesidad de que esto sea algo, pues, algo diferente, sino que todas hacemos como tal. Las cortes prospectivas, el investigador define sus criterios y los aplica a una población definida. Pongamos un ejemplo, yo voy a estudiar las cortes de una corte de estudiantes de medicina de la Universidad de Nariño, que en el momento está en cuarto semestre. Ese va a ser mi corte, ¿listo? Y un ejemplo, vamos a estudiar, voy a tener dentro de esa corte 2 exposiciones. ¿Listo? Por ejemplo, una exposición va a ser aquellos que estudian o que están aquí en la ciudad y otros que están o que tienen su casa o su residencia en la zona rural o en los pueblos de Nariño. Y voy a estudiar mi desenlace y va a ser cuál de estos estudiantes tienen un mejor rendimiento académico, los que tienen aquí su casa o los que vienen de otros lados. Entonces, esa es una corte definida. Yo defino mis criterios de inclusión, defino mi población específica y aplico como tal a mi estudio esa población, a esa población particular, la observo durante un tiempo hasta que desarrollen el desenlace. Generalmente se inicia con sujetos sanos, no a menos de que usted quiera estudiar una patología en específico, pero generalmente se inicia con sujetos sanos. El momento del estudio, los sujetos sanos se clasifican según su grado de exposición. Como les decía, puedo clasificarlos por los que estudian aquí con sus familias o los que estudian o los que vienen de afuera. El investigador debe generar información sobre las exposiciones, o sea, se debe anotar. Él estudia afuera, él estudia dentro de aquí de la ciudad. Y esta estrategia permite seguir ambas cortes ambas exposiciones en las cortes hasta desarrollar el desenlace, que puede ser la concurrencia de una buena o mala calificación al final de su semestre. Esto es el diseño de corte. Y esto quiero que por favor lo tengan bien claro. Tengo una población la cual recluto, puede ser el día de hoy, o puede ser que ya esté reclutada y que ya tenga datos con anterioridad. Esta población, ojo, no tiene el desenlace.
Aquí no tienen desenlace, no están enfermos, no tienen patologías. Y esta población se divide en dos cortes, podríamos decirlo, en dos grupos o dos subgrupos de este grupo inicial. Las primeras van a ser los expuestos y los segundos. Ya. Tome. Bueno, entonces, esto se va a dividir en dos subgrupos, unos expuestos y otros no expuestos. Cada uno de ellos, ya saben ustedes, aquellos que tienen la exposición y no la tienen. La voy a seguir a través del tiempo, el tiempo que sea necesario para desarrollar el evento, y luego voy a encontrar que de estos expuestos hubieron dos grupos, unos enfermos y unos sanos. Y de estos no expuestos hubieron dos grupos, aquellos que se enfermaron y aquellos que están sanos. Cuando ellos desarrollan el desenlace, el estudio termina. Porque ya tengo el objetivo final. En este periodo, lo importante es que como yo hago el seguimiento desde el punto de partida a través del tiempo hasta el desarrollo del desenlace, yo puedo asegurar la calidad del dato. Y eso es muy importante en epidemiología, porque en otros estudios muchas veces no puedo asegurar eso. Y el dato es la base de poder de los estudios epidemiológicos, los datos. ¿Usted qué tiene o qué conoce acerca de esta población? Como usted puede desarrollar que este dato es 100% confiable, es por eso que los estudios de corte son muy buenos. Son excelentes para desarrollar asociaciones o poder describir factores de riesgo, porque ustedes tienen aquí una exposición y esto es lo que está cambiando en ese grupo. Algo así como un ensayo clínico, pero el ensayo clínico, usted interviene en la exposición. En cambio, en las cortes, usted no interviene en la exposición, pero sí naturalmente deja que estos dos grupos se equiparen entre sí y podamos desarrollar y podamos ver cuáles son aquellas personas que están enfermas y cuáles son las que están sanas. Y, por ejemplo, esto quiere decir lo siguiente. Tengo un grupo de jóvenes que nació en 1970. Lo observé a través de la vida y miré que algunos desarrollaron el hábito de fumar y otros no lo desarrollaron, nunca fumaron en su vida. Los seguí observando a través del tiempo y miré que ahora estas personas que ya tienen alrededor de 50 años, algunos han desarrollado cáncer, algún tipo de cáncer. Y otros no, otros están sanos. De aquellos que fumaron, unos desarrollaron cáncer y otros están sanos. De aquellos que no fumaron, también unos desarrollaron cáncer y otros no lo desarrollaron. Ahora, esto me va a permitir hacer un cálculo de aquellos que se llaman la proporción de incidencia de los expuestos. Digamos que de cada 5 personas que fumaron, 5 personas que fumaron, 3 personas desarrollaron cáncer y 2 no desarrollaron. ¿Sí? Que se renueva la costumbre. Sí, chicos, ¿no? ¿Nadie? Bueno. Y de aquellos que no fumaron, de que no estuvieron expuestos, una persona desarrolló cáncer y 4 personas permanecieron sanas. Esa diferencia de proporciones o esa razón de proporciones también se puede sacar, nos va a dar a nosotros un riesgo o qué tan riesgoso es el hecho de fumar versus el hecho de no fumar. Que los que no fuman también tienen
dificultades y pueden presentar cáncer, sí. El no fumar no me asegura 100% que yo no vaya a desarrollar una enfermedad, pero sí me dice que si usted fuma, este riesgo, este nivel de riesgo de los no fumadores, que ambos lo comparten, se va a aumentar y el riesgo de desarrollar cáncer al fumar va a ser X veces mayor al riesgo de desarrollar cáncer cuando no fuma. Y todo en la vida es una probabilidad. Usted sale a la calle, tiene la probabilidad de que lo roben, tiene la probabilidad de que llegar bien a su casa, tiene la probabilidad de que sufra un accidente de tránsito. Todos tenemos esa probabilidad. Sin embargo, si usted sale a ciertas horas de la noche, pues esas probabilidades pueden aumentar o disminuir. Un robo puede ocurrir con mayor frecuencia en horas de la noche y si usted está solo por un barrio peligroso, pues lo más probable es que ese riesgo que todos tenemos lo aumente a que si usted va en un barrio tranquilo en horas de la mañana o al mediodía, en donde hay muchas personas. El riesgo de que lo roben no quiere decir de que no exista, pero sí disminuye o las probabilidades disminuyen con respecto a ciertas acciones. Entonces, lo mismo vamos a observar en este diseño de estudios. Hay cortes que son cortes históricas o retrospectivas, lo que yo les decía, que muchas veces no necesitamos tener muchísimo tiempo para hacer el seguimiento, sino que ya hay cortes y todos a veces nos organizamos en cortes. Por ejemplo, todos los pacientes que asistieron al hospital en el año 2020. Eso ya pasó. Eso es una corte. Pero yo puedo mirar que de esas personas pueden desarrollar o no eventos de interés. Entonces, las cortes históricas, el investigador define objetivos y criterios y los aplica a una población de datos o sujetos con el propósito de reconstruir su experiencia en el pasado y documentar las variables de interés. Para cada sujeto, el investigador establece una línea de base libre de enfermedad en algún momento del pasado y lo recluta para el estudio. Lo clasifica según su exposición inicial en la variable y revisa los datos y registra cuáles de ellos desarrollaron el desenlace y cuáles no lo desarrollaron y lo reporta como casos nuevos o incidentes. Lo que yo les decía. Recoger, por ejemplo, en 1960 información expuesta al bombardeo de Hiroshima de 1945 y interrogar a esas personas en el 2000 para mirar quiénes aparecieron con leucemias y quiénes no. Entonces, estos pueden ser cortes históricas o retrospectivas que me permiten tener un adecuado seguimiento. Entonces, tengo una corte, algo que es una exposición que ya pasó, pero de la cual tengo registro. La población la puedo reclutar hoy, en este momento, y ver de estos quién fueron expuestos y no expuestos, y quiénes están enfermos y no enfermos. Y o este dato lo puedo tener en el pasado, lo mismo. Si yo tengo registro, no importa. Y observar hasta el día de hoy, que se extiende hasta el día de hoy y cuáles fueron los resultados. Entonces, son útiles para periodos que son muy prolongados. Sin embargo, en estos casos, generalmente la calidad del dato no se puede garantizar. Pero cuando no tenemos el ciento, no tenemos las posibilidades de desarrollar un estudio de corte como tal, es importante que estos estudios, que son cortes retrospectivas o ambiespectivas, se tengan en cuenta para poder nosotros también desarrollar estudios. Y no quiere decir de que estén mal, simplemente de que de pronto la calidad del dato es menor, pero está, y eso es lo que interesa. Esto es lo que les hablaba de las cortes fijas, en donde todos arrancan desde cero y vamos viendo el desarrollo del evento a través del tiempo en los pacientes estudiados. Ahora, las cortes dinámicas, yo arranco con una determinada población y a medida que transcurre el tiempo se pueden agregar más poblaciones o mayor número de poblaciones a mi estudio y también pueden salir otros estudios, otras personas dentro del mismo estudio. Entonces son cortes fijas o cortes dinámicas. En cualquier tipo de
corte, el investigador debe asegurar que las características en el estudio y las mediciones y la exposición del desenlace sean comparables a lo largo del tiempo. ¿Cómo así? Si yo voy a analizar una corte, yo puedo permitir que las personas ingresen bajo las mismas circunstancias, no importa si es dinámica o estática. Pero lo importante es que yo asegure que las personas al ingreso no tengan esa patología, simplemente sean expuestas a cierto grado de factores de riesgo. Si yo, por ejemplo, a unas personas dentro de la misma corte, para buscar el desenlace X, vamos a mirar, digamos, voy a buscar infarto agudo de miocardio. Ese va a ser mi desenlace en una determinada corte. Y a algunas personas de la corte los estudio y les hago unos electrocardiograma y troponinas, y a otras personas les estudio y les digo, a ustedes les voy a hacer cateterismo cardíaco. No es comparable, ojo, y no es igual buscar el desenlace mediante el estudio electrocardiográfico con troponinas que buscarlo con un cateterismo cardíaco. Eso es totalmente diferente, la sensibilidad y especificidad son diferentes y eso no tiene punto de comparación. Entonces, no puedo buscar exposiciones mediante diferentes mediciones. Siempre que voy a definir una corte, la medición de un evento debe ser bajo las mismas circunstancias. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Y la exposición, ojo, que es esa condición que varía o que también se llama desenlace, puede ser cualquier condición biológica, genotípica o fenotípica, o la aparición de un comportamiento, de una circunstancia, de una condición ambiental, de una interacción social, pacientes que desarrollan diferentes tipos de apego. Por ejemplo, esto es muy frecuente en los niños o en los estudios psicológicos, cuando hacen el seguimiento a ciertos grupos de personas expuestos y no expuestos por X o Y circunstancias a un apego diferente a los cuidadores principales, pueden ser ellos los padres. Entonces, si los padres tienen un trato particular con ellos, si los padres están asociados a, tienen cierto apego emocional o los niños o no tienen ese apego, entonces se estudian a lo largo del tiempo y cuando ya son adultos, se les indaga acerca de qué desarrollaron, cuál fue su desenlace en cuanto a esa exposición. Entonces, eso es muy bueno. Generalmente la exposición suele representarse con la letra X y las elecciones de la exposición de interés va a depender de su objetivo. ¿Listo? Entonces, generalmente los estudios de corte nos permiten explorar varias exposiciones a la vez. Cada exposición dará origen a una hipótesis específica y se deberá descubrir en un tiempo adecuado de inducción para el desenlace deseado. Y deberá incluir la frecuencia suficiente en expuestos y no expuestos. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de personas que quiero estudiar y tengo 100 sujetos a los cuales deseo estudiarles infarto agudo de miocardio y quiero ver si este estaba asociado con el consumo de alcohol. Entonces usted básicamente le pregunta, ¿es alcohólico o no alcohólico? ¿Cuánto tiempo? Y lo sigue a través del tiempo y al desarrollo del infarto. Hasta ahí todo normal. En ese grupo de 100 personas, yo busqué y hice mi investigación en un grupo digamos, en un grupo de mecánicos, sin juzgar la profesión. Pero digamos que las personas que trabajan en mecánica tienden a tomar mucho. Entonces, de estos mecánicos, 95 de ellos me dijeron que sí tomaban y 5 personas me dijeron que no tomaban. Entonces, tengo una dificultad y es que la exposición está presente en el 95% de las personas y yo no quiero tener grupos balanceados, pero quiero tener al menos grupos comparables. Entonces, es importante eso. Es importante que
la exposición esté en ambos, y no solamente la exposición, sino también la no exposición. Tener 5 personas, la probabilidad de que me desarrolle un infarto, pues una de las 5 es, digamos que menor a que la desarrolle en el 95% de ellas. Entonces, intentar que esas exposiciones estén suficientemente presentes, tanto en expuestos como en no expuestos. ¿Cómo se mide la exposición? Criterio estandarizado, cualquier manejo que ustedes tengan presente, pero siempre teniendo el mismo, la forma de medición para todos. Y tanto al cierre del estudio, el investigador deberá haber clasificado todos los sujetos del estudio según la exposición, en expuestos y no expuestos. Yo creo que ya quedaron claro. Y en cuanto al desenlace, el desenlace es un evento de interés, pues ya apareció en un caso nuevo, siempre son casos nuevos, es objeto de seguimiento y registro, tanto en expuestos como en no expuestos, y el desenlace, ojo, se considera una variable dependiente. Aquí mi desenlace es una variable dependiente. Un cambio biológico, un nuevo comportamiento, un nuevo tipo de interacción social, una condición ambiental nueva, la presencia de ciertas o de determinados grupos que desarrollan una característica particular. Bueno, no importa, pero el desenlace es tal vez el evento a seguir más importante. La medición del desenlace siempre debe registrarse de manera sistemática, clara y precisa para todos los sujetos. Siempre tiene que ser medido bajo la misma característica. No puedo medir, por ejemplo, glicemia y algunos le tomo glucometría y otros glicemia central. No se podría, ojalá todos, o todos glucometría o todos glicemia central. Puede ser cuantitativo el desenlace, que por ejemplo en este caso, una glicemia que puede ser tomada de cualquiera de las dos formas, pero siempre la misma en todos los sujetos, o puede ser cualitativo como presencia o ausencia de una enfermedad. En todo caso, la medición del desenlace debe registrarse con el mismo criterio entre expuestos y no expuestos. Y una variable que es el tiempo debe ser medida y puede ser una variable fundamental para comprender la relación entre la exposición y el desenlace. A pesar de su importancia, la medición adecuada del tiempo generalmente no siempre es posible. Porque para medir el tiempo deberíamos nosotros medir en qué momento preciso un sujeto estuvo expuesto, cuánto tiempo estuvo expuesto y en qué momento apareció la enfermedad y en qué momento se perdió el paciente, por fallecimiento o por falta de seguimiento. Entonces, esto a veces es difícil. Si lo tuviéramos, si nosotros como grupo de investigación tuviéramos esta posibilidad, eh, créanme que un estudio sería muy sólido. Se podrían sacar unos factores tal cual, factores de riesgo, incluso tiempo al evento, factor de riesgo como tiempo al evento, y esto es bien importante, muy pocos estudios lo hacen, pero si alguno de ustedes puede ir inventando un estudio que tenga estas características, créanme que se lo publicarían en cualquier revista. Entonces, eso es muy bueno. ¿Listo? Entonces, con lo que les decía, el tiempo se registra en el momento de la exposición, en el momento del ingreso a la corte, en el momento de la aparición del desenlace, en el momento en que el sujeto se perdió o falleció, o en los diferentes momentos en que se realizaron las mediciones. Y el seguimiento es un conjunto de procedimientos de observación realizados en la corte, generalmente siempre con un tiempo razonable, es similar en expuestos y no expuestos para evitar sesgos y para minimizar las pérdidas se documentan todos los sujetos, y si un sujeto usted ya no lo puede seguir, se debe documentar esa pérdida. El tiempo de seguimiento es una decisión que usted lo toma. No es algo estándar, no es algo fijo. Como les digo, por ejemplo, ustedes pueden mirar y pueden estudiar reacciones adversas a un medicamento X o Y, por ejemplo, una reacción adversa a una alteplasa, que es un fibrino que ayuda a deshacer el tronco cuando hay presencia de un coágulo, sea intracoronario, sea intracerebral.
Y la alteplasa genera en ocasiones eventos adversos, como por ejemplo los sangrados masivos, que es lo que no queremos. Puede generar reacciones alérgicas, puede generar incluso hasta reacciones anafilácticas. Entonces, usted dice, quiero mirar cuánto tiempo se demora los pacientes y si desarrollan o no el evento de una reacción adversa a este medicamento. Entonces, ustedes ya lo tienen y estandarizan que ustedes van a seguir al paciente en el tiempo y lo van a seguir 24 horas. Entonces, ya lo siguieron 24 horas, es un tiempo corto que usted va a desarrollar y va a estudiar el estudio de la aparición de cáncer con la exposición o no de glifosato, pues tendrá que esperar un tiempo muy prolongado y esto generalmente da pie a que no hayan estudios no hayan estudios sólidos para estos factores que uno dice sí están asociados en animales, pero no hemos podido, no hay estudios y la gente sale y el ministro sale en la televisión diciendo no hay estudios que asocien el glifosato con presencia de enfermedades como leucemia, cáncer, pero es que la exposición al evento es un periodo muy prolongado y no, esto impide que estos tipos de estudios se lleven a cabo. ¿Cuánto debe durar el seguimiento? Lo determina usted. Usted mirará, en otras palabras. ¿Desde dónde comienza y termina la exposición? Depende. Eso sí, no depende de lo que usted está estudiando. Por ejemplo, la exposición al virus del papiloma humano o al VPH puede presentarse en la juventud y el desenlace se diagnostica, entre comillas, si es que se diagnostica en algunas mujeres, como manifestación clínica de cáncer cervical, cuando esas mujeres tienen más de 30, 40, 50 años. Ahora, eso sí es que aparecen, ¿no? Porque cada vez hay más casos detectados con anterioridad, pero esto es bien importante. Todos estos aspectos se deben definir antes de que comenzar el estudio para que usted tenga claro qué es lo que va a hacer, cómo lo va a medir y cómo y asegurar en todo el tiempo la magnitud de ese dato. El desenlace debe ser detectado oportunamente para cada sujeto. Los efectos, tanto buenos como malos, deben realizar y asegurar de que se presenten. Y al final, todo el acorte termina cuando terminó el acorte, cuando usted ya determinó el tiempo de seguimiento y cumplió en el tiempo, o cuando se pierde un sujeto, entonces se termina el seguimiento para él. El tiempo que estuvo dentro del estudio también aporta. Cuando un sujeto fallece, cuando se termina o cuando se manifiesta el desenlace final. Entonces, por estas causas se deben terminar los eventos. ¿Alguna pregunta hasta ahí con la parte de cortes? No, profe, todo claro. ¿Todo clarísimo? Sí, profe. Listo, muy bien. Para finalizar, vamos a mirar el cuadrito. El cuadro, aquí está. El cuadro que miramos en el anterior, también para los estudios transversales. Las ventajas de los estudios de corte. Permiten estudiar exposiciones raras porque puedo mirar la exposición. Una exposición que ahora se está estudiando mucho es la exposición a los parabenos, los fosfatos, que se encuentran presentes en las botellas de plástico. Entonces, todos creemos, todo lo empacamos en plástico, absolutamente todo, pero esos plásticos tienen ciertas sustancias que pueden ser tóxicas. Hay plásticos de un solo uso, hay plásticos de múltiples usos, hay plásticos que ustedes miran ahora, esos empaques muy bonitos y que le dicen libre de parabenos para los bebés, etc. Entonces en eso se puede estudiar y ahora está estudiando mucho. Miren que es muy difícil esa exposición, pero se nos permiten evaluar múltiples resultados. Puedo avanzar y no solamente puedo encontrar una enfermedad, sino múltiples. Por ejemplo, ¿qué es lo que frecuentemente observamos en las clínicas o en los estudios?
vamos a evaluar mortalidad, pero también podemos evaluar días de estancia hospitalaria, eh, podemos evaluar morbilidad como tal. Entonces, múltiples resultados en una misma corte. Me permite documentar cambios en el tiempo, me permite medir el riesgo de diferentes grupos, permite estimar el tiempo de exposición y el daño de exposición, y me permite validar una hipótesis específica. Las cortes históricas pueden ser particularmente útiles en eventos que requieren observación prolongada y suelen durar menos tiempo y ser menos costosas. Las desventajas, ¿cuáles son las desventajas de estos diseños? Número uno es el tiempo, obviamente. Eso pueden ser largos si el periodo de inducción del daño es muy largo, entonces va a ser muy prolongado el estudio. Pueden ser costosos por el mismo tiempo. Se afectan por las pérdidas, es decir, si usted pierde muchos sujetos, su corte no va a estar como tan sólida. Se afectan por el tiempo, por los cambios de exposición y se afectan por los sesgos en la medición de las exposiciones. Natalia, ¿tenías alguna pregunta? No, nadie pregunta. Bueno, y por último, las limitaciones del estudio. Entonces, en las limitaciones del estudio encontramos las limitaciones, por ejemplo, los sesgos de selección, que usted al inicio seleccione o incluya dentro de los sujetos poblaciones que tengan un sesgo como tal. Un ejemplo, usted va a estudiar la aparición de fibrosis en personas que laboran en la fabricación, o las personas que trabajan en la fabricación de tejas y de tejas de zinc. Pues ahora ya casi poco se encuentra este otro material como los asbestos, etc. Entonces usted va a estudiar la aparición de cáncer por hábito de fumar en estas personas. Entonces miren que estas personas que trabajan en estas fábricas van a tener un riesgo mayor de desarrollar cáncer. Entonces, su factor de riesgo, su factor de exposición, como es el hábito de fumar, pues tendrá que ser comparado o igualado o incluso balanceado en estas personas, porque estos trabajadores van a tener un riesgo mayor en su salud para desarrollar fibrosis o cualquier tipo de cáncer por el hecho de trabajar en esta área de la fabricación de tejas y todo eso. Los sesgos de confusión, variables que estén asociadas tanto con la exposición y el efecto. Ojalá en algún momento lo podamos ver esto. Eso se mira ya en epidemiología como tal. Las pérdidas, particularmente si difieren entre los grupos. Los más enfermos generalmente se pierden más cuando usted desarrolla o cuando va a estudiar un evento como cáncer. Generalmente a esas personas no les puede desarrollar seguimiento. La deserción de los expuestos genera subestimaciones de las diferencias. Entonces, si usted hace que estas personas o se pierdan en su estudio, va a tener dificultades en el análisis. Los cambios de exposición, es decir, que una persona pueda pasar de no expuesta a expuesta dentro del mismo estudio. Y esto usted lo tiene que ver. Si usted lo determina, usted lo puede analizar e incluso le puede dar mayor fortaleza a su estudio. Pero si usted usted lo pasa por alto, aquí va a tener dificultades. Los riesgos competitivos, lo que hablábamos, que haya dos factores que compitan por el mismo evento, y los tiempos cortos de observación generalmente generan subestimaciones de las diferencias. Entonces, esto es el estudio de cortes. Ahora es el momento de preguntar.
No, nadie. Pregunten alguna duda que tengan, porque ustedes van a seleccionar uno de los estudios para poderlo desarrollar. Muy bien, vamos a ver entonces, si no hay preguntas, el siguiente estudio, que es el de casos y controles. ¿Listo? El diseño de casos y controles se caracteriza, ojo aquí, porque los diseños de casos y controles son estrategias epidemiológicas siempre. Es una estrategia epidemiológica, una investigación epidemiológica, cuyo fin es observar una sola vez un grupo de casos representativos de una población hipotética de enfermos para comparar su exposición previa con con un determinado evento y compararlo con un grupo de sujetos sin la enfermedad extraídos de la misma población hipotética a los cuales se les denomina control. Si la exposición a una cierta condición difiere significativamente entre los casos y los controles, es posible plantear que dicha condición esté asociada o relacionada con la ocurrencia de una enfermedad. Usualmente este diseño no se establece cuando hayan ocurrido los eventos estudiados. Verán. Entonces, ya vamos a mirar qué son los estudios de casos y controles. Es un estudio longitudinal, pero ojo aquí, que la posición del investigador es observacional, ¿vale? También, el investigador no interfiere en el grupo de investigación. Usted simplemente cumple un papel observacional. La intención del investigador es analítico también, analizar los datos. La direccionalidad del análisis, ojo, que en esto les dije que difería del estudio de cortes, porque también es un estudio longitudinal y esto siempre se hace hacia atrás. ¿Listo? La direccionalidad del análisis siempre es hacia atrás de la enfermedad al antecedente de exposición. Y la disponibilidad del dato, eso sí, usualmente pueden ser prospectivos o retrospectivos cuando ya se ha recolectado el dato previamente, o ambiespectivos cuando parte del dato se recolectó antes y yo lo voy a seguir recolectando. Siempre tiendo a comparar, entonces en los casos y controles lo que se hace es comparar dos poblaciones, ¿listo? Una con los casos y otra con los controles. Ahora sí, ¿qué es un caso y qué es un control? Ya lo vamos a mirar. Generalmente con la misma población hipotética que no se tengan el evento y otros que sí tengan el evento. Lo importante de aquí es balancear adecuadamente estas muestras para que sean comparables unos con los otros. ¿Listo? Entonces, aquí voy a tener la gráfica del estudio de casos y controles. Y ojo aquí que no es igual al de las cortes por su direccionalidad sobre todo. Entonces, tengo una población hipotética, cualquiera. Tengo la población de Pasto, puedo tener la población de sujetos hospitalizados en el hospital departamental, una población. Voy a tener, por ejemplo, los sujetos que se encontraron hospitalizados en el departamental durante el año 2021. Esa es mi población. Hay algunas personas que desarrollan el evento de interés y usted las conoce. Un evento de interés en este caso sería aquellas personas las cuales sufrieron un evento adverso intrahospitalario. Llámese administración mal de medicamentos, caídas, reacciones adversas a cierto procedimiento, complicaciones de su cirugía, etc. Todos estos se llaman eventos adversos intrahospitalarios que están asociados a un
déficit en el protocolo de atención. Entonces, generalmente estos estudios o mejor dicho, estos eventos son de estudio porque son de importancia clínica, porque aumentan los días de estancia hospitalaria, porque aumentan o pueden empeorar cierta patología, etc. Entonces, estos eventos son de interés. Usted detectó en el seguimiento que hace la jefe de seguridad del paciente que dentro del 2021 todos los pacientes que estuvieron hospitalizados se fueron 2,000. ¿Listo? 2,000 pacientes, tanto en urgencias, hospitalización, UCI. Fueron 2,000 los que estuvieron hospitalizados. Y de estos 2,000, usted tiene el registro, porque de esto se hace seguimiento, tiene el registro de que 200 de estos, o sea, el 10%, desarrolló un evento adverso asociado a la atención en salud. Esos son sus casos. ¿Listo? De esa población hipotética, de esa población de hospitalizados en el 2021, usted detecta los casos. Detectar los casos es lo más sencillo, porque es lo que usted quiere estudiar. Y de la misma población, o sea, no puedo estudiarla de otro hospital, no tiene que ser de la misma población en el mismo año, en el 2021, voy a estudiar los sujetos que desarrollaron un evento adverso asociado a la atención en salud con los pacientes que no lo desarrollaron. Entonces, busco mis controles que tienen que ser muy parecidos a mis casos en edad, en sexo, en servicio que están ocupando. Entonces, aquí tengo mi muestra de casos y mi muestra de controles. Eso usted lo conoce con anterioridad, es decir, empieza por los pies, empieza por el desenlace. Y de estos, usted les va a ir a averiguar, les va a ir a averiguar quiénes de ellos estuvieron expuestos y quiénes no estuvieron expuestos. ¿Listo? ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, digamos, ¿qué tuvo que ver el servicio? Entonces vemos si estos estuvieron en urgencias y los no expuestos en otro servicio que no sea urgencias. De estos también, los que estuvieron en urgencias y de los que no estuvieron en urgencias. Quiero ver qué tanto afectó el servicio de urgencias en la presentación de estos casos de reacciones adversas intrahospitalarias. Esto es un estudio de casos y controles. ¿Me entendieron o tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Entonces, listo. Gracias. La pregunta de investigación. ¿Existe asociación entre una condición X del caso y algún antecedente detectado en la observación? Entonces, miren que aquí tengo mis casos y los controles. Lo que quiero ver es si la exposición previa es mayor en los casos que en los controles. Entonces, si la exposición es similar en los casos y los controles, pues diría que esa exposición no está asociada al evento de interés. Por el contrario, si la frecuencia de exposición es significativamente diferente entre los casos y los controles, digo que esa exposición sí está asociada al desenlace de interés, que en este caso sería esa exposición determinada. El objetivo siempre va a ser establecer alguna condición previa en los sujetos que se observan y relacionada o que esté relacionada con su condición actual de caso o de no caso. Entonces, ojo aquí. ¿Qué relación tienen los estudios de casos y controles con los diseños de cortes? Entonces, ambos estudios son longitudinales. ¿Listo?
siempre hay una corte, o sea, una población que yo sigo a través del tiempo, en donde en algún momento está la exposición y posterior a ella está el desenlace. La diferencia es que se debe, o la diferencia que debemos de reconocer entre el estudio de casos y controles es la observación del investigador de dónde a dónde va a tomar los eventos. Entonces, usted reconoce una estrecha relación entre los diseños de casos y controles. Se parecen porque ambos son longitudinales, ambos tienen una exposición y ambos tienen un desenlace específico. Pero, teóricamente, todos los estudios de casos y controles deben estar anidados a una población de referencia, es decir, a una corte. Todos los estudios de casos y controles en algún momento fueron una corte de seguimiento, pero el punto de observación del investigador es el que cambia a través del tiempo. El universo de referencia en una muestra de corte definida y delimitada artificialmente por los criterios de selección elegidos por el investigador me permite diferenciar la corte de los casos y controles. Entonces, en los casos y controles, la selección de los sujetos se hace con relación al evento. O sea, primero selecciono mis casos y luego selecciono mis controles. Por el contrario, en la corte, la selección de los sujetos se da según la exposición. Es decir, voy a seleccionar primeramente la corte de expuestos y de no expuestos. El uno se empieza de alguna manera por los pies, es decir, por el evento, y otro se inicia por la cabeza, es decir, desde la exposición. La comparación se hace un grupo de desenlace y un grupo control sin el desenlace como tal. Y acá la comparación se hace mediante los diferentes grados de exposición. Las diferencias en la frecuencia de exposición, es decir, la medición que yo quiero determinar en los casos y los controles se hacen diferencias en la frecuencia de exposición y en la corte la medición se hace a raíz de las diferencias de incidencia del desenlace. Ambos pueden ser retrospectivos o prospectivos, eso depende de lo que ustedes desean realizar. ¿Cuáles son las variables de interés? Las que ustedes quieren. En el grupo de casos y controles, tanto en el otro grupo también. Pueden ser exposiciones biológicas, sexo, marcadores tumorales, comportamentales, hábitos de fumar, de hacer ejercicio, hábitos alimenticios, ocupación, nivel educativo, pueden ser ambientales, todo tipo de exposición se pueden desarrollar. Los casos, ojo, los casos, ¿qué es un caso? No es un caso, es un individuo que cumple rigurosamente un conjunto de criterios o de evaluaciones para ser considerado como un paciente, entre comillas, enfermo o que tenga la exposición. Aquel que sufrió el evento adverso, aquel persona que tiene diagnóstico de X o Y enfermedad. Es decir, todos deben cumplir, pero que tengan esa característica como enfermo. Los criterios generalmente son bien definidos, como todo en el investigador debe utilizar un mecanismo que sea objetivo para poder analizar el desenlace y los criterios de selección de los casos siempre se los hace conforme a una población hipotética. ¿Cómo así? Usted no puede comparar los casos, un ejemplo, si su población es la del Hospital San Pedro y usted va a utilizar las reacciones adversas a medicamentos del Hospital San Pedro, no puede usar un grupo de casos del Hospital San Pedro y otro grupo de controles del Hospital Departamental, porque no todos pertenecen a la misma población. Por el contrario, el control es un individuo que ha sido evaluado bajo las mismas circunstancias de los casos, pero que no han sido positivos, es decir, que no están enfermos. Los controles deben ser exactamente evaluados bajo los mismos criterios y resultar negativos. No puedo decir que una persona es negativa cuando la evalué de una manera diferente o simplemente no la evalué y no tiene el diagnóstico. Entonces, no, se debe evaluar bajo el mismo criterio y se debe realizar la comparación entre estos dos.
y teóricamente deben pertenecer o deben tener la misma probabilidad de exposición de los casos a tener o no tener la enfermedad. Deben ser individuos que podrían haber sido designadas en el grupo de casos si llegaron a resultar positivos. ¿Listo? Bueno, esto no, porque esto lo van a ver después, cuando ya veamos el procedimiento. ¿Listo? Y nos vamos a ir al finalizar toda esta. Esto no lo vamos a mirar. Vamos a pasar esto no. Porque esto ya son las medidas que usted puede determinar en los pacientes, en los casos y los controles. Aquí. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del estudio de casos y controles? El estudio de casos y controles se realiza para estudiar problemas raros o poco frecuentes. Esto es bien importante. Tienen que ser problemas raros o poco frecuentes. No quiere decir de que un problema frecuente no lo va a poder utilizar, no lo va a poder estudiar. Sí lo va a poder estudiar. Sin embargo, cuando usted quiere, cuando quieres estudiar un evento muy raro, un tipo de leucemia, un tipo de sarcoma, algún tipo de enfermedad muy rara, usted ya conoce sus casos, entonces no tiene que buscarlos. Por el contrario, si usted va a buscar entre una población, si usted hiciera lo contrario, usted busca una población general y va a buscar un caso específico raro, eso se va a tumbar todo y usted no va a poder desarrollar su seguimiento. Entonces, no. Entonces, al contrario, porque no va a encontrar los casos. En cambio, iniciando desde los casos, pues usted ya los tiene. Aquí lo duro es buscar los controles que sean similares a sus casos. Generalmente están indicados para un estudio de prevalencia, para un estudio de enfermedades con un largo periodo de latencia, aquellas enfermedades que son muy, muy, muy prolongadas, como por ejemplo la aparición de leucemia con glifosato. Entonces, usted lo que hace es al contrario, buscar los pacientes que tienen leucemia y mirar la exposición, si estaban expuestos o no a glifosato. Eso es diferente. Entonces, porque le va a ahorrar tiempo, porque no van a ustedes a ver, a tener que esperar 50 años al desarrollo del evento, no, sino que lo hace de manera retrospectiva. Puede estudiar simultáneamente varias exposiciones que puedan asociarse a un problema de salud. Se puede exigir, son de menor tiempo y menos costosos que los estudios de corte, eso es una ventaja. Son cortos relativamente, no es necesario esperar muchísimo tiempo para conocer la respuesta porque usted ya la tiene, lo que necesita es averiguar la exposición y requiere menor número de sujetos para una mayor potencia específica. Puede estimar cercanamente el riesgo relativo si se cumple con los principios de representatividad, simultaneidad y homogeneidad. ¿Para qué son útiles? Son útiles para problemas raros o poco frecuentes, indicados para, como les decía, estudios de corta duración. ¿Tienen sesgos? Sí, tienen sesgos. Generalmente una de las desventajas es eso, que usted puede seleccionar mal la exposición, mal los controles, los casos no, pero sí puede seleccionar mal los controles y ahí sí puede haber un sesgo de selección. El sesgo de información, porque generalmente usted aplica a la memoria del paciente, entonces usted le pregunta, mire, usted estuvo expuesto a glifosato durante su infancia y el paciente le va a decir, no, yo no estuve, pero generalmente le va a decir, no, tal vez sí, pero no me acuerdo mucho. Entonces, en esto va a ser, va a tener un sesgo de memoria, ciertas personas se acordarán, otras no. Es frecuente ese sesgo en los casos en los cuales pueden recordar mejor que los controles, porque como es un caso, si usted está enfermo, entonces usted se va a acordar de ciertas circunstancias, pero si usted está sano, no las va a recordar. No siempre se puede establecer la secuencia de los eventos, a veces no se puede establecer qué fue primero, no son adecuados cuando la exposición es también un evento raro, es decir, la exposición sea
un evento así supremamente raro que la persona ni se acuerde, pues esto no va a ser una ventaja. ¿Listo? Listo. Entonces, hasta ahí acabamos. ¿Alguna pregunta con respecto a casos y controles? Profe, qué pena. Y con respecto a los tipos de casos que se pueden encontrar, porque tengo entendido que pueden ser incidentes o prevalentes, ¿no? Pero ¿cuál sería la diferencia entre los dos? Ya, entonces, en el estudio de casos y controles, los casos solamente son prevalentes. No podemos establecer incidencia. Los incidentes son casos nuevos y el único estudio que me permite evaluar incidencia, es decir, la aparición de un evento nuevo, es un estudio de cortes. Los estudios de casos y controles no me permiten evaluar la incidencia. ¿Por qué? Porque usted ya tiene los casos. Esos casos pueden ser incidentes, pueden ser prevalentes, pero no es posible determinarlo porque yo previamente, para catalogar algo como incidente, debo saber que los sujetos estaban sanos o que no existían y de que se desarrolló el evento. Lo único que puede ser incidente en un evento como los casos y controles es la mortalidad. ¿Por qué? Porque la mortalidad ocurre una sola vez en la vida o eventos que ocurran una sola vez en la vida. Usted no se muere dos veces, usted se muere una sola vez. Entonces, todas las muertes serán incidentes. Pero de resto, no es posible determinar. En los casos y controles, todos los eventos de los casos serán prevalentes. Y como les dije, lo más importante que tiene que llevarse es que el único estudio que permite demostrar incidencia es el estudio de cortes. ¿Listo? Profe, disculpe, los controles se deben realizar, o sea, también se los puede realizar con el instrumento de medición. Sí. De hecho, los controles deben aplicarse el mismo instrumento que los casos. Si usted les aplica un instrumento diferente, no son comparables. Lo mismo del infarto. O sea, el infarto podríamos hacer un estudio de casos y controles, un estudio de cortes. Pues podría hacerse de cualquiera. Pero si usted hace algo, como por ejemplo que a los casos, digamos, a los casos los midió con cateterismo cardíaco y los controles los midió mediante la técnica de troponinas y electrocardiograma. No sirve. Esos dos estudios no son comparables. ¿Listo? Entonces ahí van a tener un sesgo. Van a tener un sesgo y no lo van a poder desarrollar. Todos, tanto casos como controles, se deben evaluar bajo el mismo instrumento. ¿Qué otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Alcanzamos a tener ensayos clínicos, no sé ustedes qué opinen, si de una vez hacemos y salimos unos 20 minutos antes, porque yo creo que unos 20 minutos me demoro, o si tenemos un pequeño receso y continuamos en 15 minutos. Ustedes, Profe, de una vez mejor. ¿de una vez? Bueno. Sí, mejor, ¿no? De una vez. Bueno, a ver, entonces, vamos a mirar ahora los estudios que se denominan ensayos clínicos. Ensayos. ¿Qué son los ensayos clínicos?
Entonces, los ensayos clínicos hacen parte de un grupo que es totalmente diferente. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué pasa con los ensayos clínicos? Los ensayos clínicos generalmente es algo que los seres humanos hemos hecho casi toda la vida, toda nuestra existencia. En Daniel, no sé si alguno escuchó la historia de Daniel alguna vez, en la Biblia se mencionó a Daniel y Daniel dice que hizo un ensayo clínico. Cuando el rey secuestró o pues tomó presos a los israelitas, uno de esos grupos o tomó preso a los jóvenes de Israel y fueron llevados estos jóvenes a el Palacio Real, y en el Palacio Real tenían la costumbre de comer vino, carnes, etc. Por la creencia de Daniel, no le era permitido este tipo de alimentación, y él le propuso al rey un ensayo clínico y le dijo, dame 10 días, solo 10 días en los cuales me permita comer lo que yo estoy acostumbrado, frutas, verduras, etc. Y compáranos con el grupo que va a comer la comida normal, la comida del rey. Al cabo de los 10 días, dice la historia, que este grupo que comía frutas, verduras, vegetales, etcétera, tenía un mejor estado físico y era notable el cambio que había en estos sujetos comparados con aquellos que comían la comida real. Entonces, este tal vez es uno de los primeros registros que se encuentran de los ensayos clínicos. Goldberg, en 1915, hizo un estudio en el que demostró que una dieta rica en vitamina B disminuía el riesgo de sufrir pelagra. Pelagra es una enfermedad con manifestaciones también cutáneas que se da por déficit de vitamina B. En ese tiempo no se sabía, pero ahí se comprobó. Fisher en 1920 desarrolla una técnica que es la técnica de asignación aleatoria para determinar en un estudio de tuberculosis. No fue un estudio, no fue un ensayo clínico, pero esta técnica sí sirvió para poder mejorar esta parte de los estudios clínicos. Y Cyrus Tomprafund termina el primer ensayo clínico en la historia. En el siglo XX, nosotros vivimos, o bueno, los que vivieron todo el siglo XX sufrieron o vivieron durante un periodo de mucha transformación, un aumento en el consumo, la generación de medicamentos, después de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, se creó o se desarrolló un boom farmacéutico. Obviamente estamos hablando de los 70s, 90s, en los que empezamos a sacar medicamentos, muchísimos medicamentos para todo, vitaminas, sacamos antibióticos, cada vez sacamos más antibióticos, quimioterapias, todo, ¿sí? Se empezó a desarrollar mucho medicamento. La industria farmacéutica es una industria que tiene muchísima plata, muchísimo dinero que gira alrededor de esta, porque siempre va a haber enfermos. Y eso es como es un negocio, no nos digamos mentiras, la industria farmacéutica es un negocio. Y los ensayos clínicos son muy costosos. Entonces, la industria farmacéutica se puede dar el lujo de desarrollar todo tipo de estudios, entre ellos estos para la validación de medicamentos. Se proponen ensayos clínicos para el estudio de eficacia y seguridad también de intervenciones quirúrgicas cada vez más nuevas y mejores que se desarrollan a través del tiempo. Entonces, ¿qué es un ensayo clínico? Para iniciar, es un proceso ordenado que responde a una pregunta bien formulada, ¿sí? Si yo no pregunto bien, no voy a sacar absolutamente nada en mi desarrollo. Un ensayo clínico controlado es una evaluación experimental que responde a las preguntas sobre eficacia y seguridad de un producto. Eso es un ensayo clínico controlado.
Si yo quiero determinar, por ejemplo, cuál es la eficacia, efectividad o seguridad de X o Y fármaco, probablemente la mejor respuesta que debo tener es un ensayo clínico controlado. Y el indicador de resultado final va a ser un resultado tanto primario o secundario que propone juzgar la efectividad del tratamiento. Entonces, si yo voy a valorar medicamentos antihipertensivos, pues mi objetivo será disminuir la presión. ¿Sí? Entonces, ese es un objetivo o un resultado primario. En los ensayos clínicos a estos objetivos se les denomina endpoints y así lo van a encontrar en los estudios que revisen. Los ensayos clínicos con asignación aleatoria son estudios en los que participan aleatoriamente un grupo determinados y que se evalúan de manera rigurosa. Los participantes en los estudios de ensayos clínicos no generalmente o no necesariamente pueden tener la enfermedad. A veces los ensayos clínicos no quieren valorar efectividad del medicamento. A veces se quiere evaluar seguridad. Entonces, en la seguridad se evalúan estos productos pensados en que no hagan daño. Por eso se usan sujetos sanos para evaluar que los efectos no sean nocivos. Cuando evalúa intervenciones, se realizan estrategias o diferentes, o también puede evaluar estrategias preventivas, protocolos de atención, tamización, tratamientos. Un grupo experimental es aquel grupo que recibe la intervención y el grupo control es aquel que sirve como un comparador. Generalmente a los grupos controles pueden ser de dos tipos, un grupo control positivo en el que sí se le da un medicamento o control estándar, es decir, el mejor medicamento actualmente disponible, y el grupo negativo es un grupo que se le da placebo. Ahora, hablando de ética, no se permite realizar ensayos clínicos a menos de que no se tenga otra alternativa con placebo. Siempre, si usted va a desarrollar un nuevo medicamento, usted debe compararlo con la mejor alternativa disponible. Eso le da algo de libertad a los ensayos clínicos, por ejemplo, desarrollados en el país de, pues, en el continente africano, en ciertos países, en donde no hay medicamentos disponibles. Entonces, ellos, como la ley está así, dice que se debe comparar con el mejor medicamento disponible y como no hay disponibles, lo comparan con placebo. Cosa que no podrían hacer de desarrollarse en cualquier otro país europeo o de desarrollarse en América. En Latinoamérica también tenemos ciertas restricciones por ahí. La asignación aleatoria es que un participante tenga la misma probabilidad de que sea asignado a cualquiera de los dos grupos, tanto del placebo como del efecto. El placebo es una sustancia inactiva que no tiene valor terapéutico, pero que sí tiene mucho valor psicológico y que esto puede intervenir y que puede afectarse en el desenlace final. El efecto placebo es ese cambio físico-emocional resultado de un medicamento que no tiene ningún efecto. Los estudios tienen preclínicos, son aquellos previos a cualquier intervención en humanos, y un protocolo es el plan diseñado para evaluar el estudio. Entonces, esas son las definiciones. Vamos a mirar ahora sí qué son los estudios. Los estudios o los ensayos clínicos también son denominados estudios experimentales, en donde el investigador asigna de forma aleatoria la exposición. Son estudios prospectivos o longitudinales, ¿sí? Son muy, muy parecidos a los casos y controles. Sin embargo, aquí sí el investigador asigna o tiene un papel no solamente de observador, sino que él es el que asigna la intervención a ciertos grupos de X o Y personas. Generalmente son poblaciones homogéneas, con características biológicas de enfermedad o sociodemográficas similares, porque usted lo que quiere ver es el efecto que tenga únicamente el medicamento y no quiere asociarle a ese efecto el hecho de presentar X o Y característica. Un ejemplo, voy a evaluar un antihipertensivo como el Terbisartán.
El telmisartán es uno de los antihipertensivos que salió recientemente y lo voy a comparar con un fármaco de la misma línea como el valsartán. El valsartán ya lleva más tiempo, aunque ahorita apenas lo empezamos a incluir. Entonces, ¿qué hago? Asigno una a una población, generalmente la misma población en la misma población de estudio. Es decir, voy a evaluarlo en pacientes hipertensos de la ciudad de Pasto. Ambos grupos deben ser similares en edad. El promedio de edad del grupo 1 puede ser 52, el promedio de edad del grupo control puede ser 51. No hay mucha diferencia. Hay un 45% de mujeres en el uno y en el otro 46%. No hay diferencia. Es decir, los grupos son muy, muy, muy similares. Entonces, ¿por qué hay efectos si no es lo mismo? Si yo, por ejemplo, el grupo control, le digo, ustedes van a tener más de 80 años y van a ser hombres en su 80% y en cambio el grupo de los, podríamos decirlo, el grupo de intervención van a ser personas con un promedio de edad de 50 años y en su mayoría mujeres. No, no son grupos comparables, porque el efecto que quiero evaluar es la eficacia del medicamento. Y si tengo dos grupos diferentes que no son equiparables, yo le puedo decir, bueno, puede que su fármaco funcione, pero es que también los grupos no son equilibrados y puede que el resultado que usted haya tenido con el telmisartán sea porque usted asignó a mujeres del alrededor de 50 años y eso influye mucho. Y en cambio el valsartán lo asignó a personas de 80, más de 80 años y generalmente hombres que tienen un mayor riesgo cardiovascular. Entonces, miren que esos dos grupos no son comparables. Yo le digo, no, su estudio, su ensayo clínico a mí no me sirve porque estos dos grupos no son comparables y el resultado que usted pudo obtener haya sido por efecto de la edad y el sexo. Es por eso que los grupos en los estudios de los ensayos clínicos son similares, muy, muy similares o casi idénticos si los puedo asociar así. Y la exposición puede ser individual o grupal, eso sí, no hay problema. ¿Cuáles son las características de un ensayo clínico? Son condiciones o es una intervención diseñada bajo un control específico, siempre bajo desde la selección de la población, de la intervención, exposición y instrumentos de medida, todo está asignado de manera controlada. Debe haber al menos una investigación y un grupo control como mínimo dentro del ensayo clínico. Pueden haber más, pero al menos una de cada uno. La asignación de los participantes debe ser aleatoria. Si yo como investigador miro, por ejemplo, llega una persona gordita, yo quiero desarrollar un fármaco que ayude a la disminución del porcentaje de grasa corporal y les voy a dar un medicamento para que suprimir el apetito. Ese va a ser mi ensayo. Entonces, me llega una persona muy gordita, muy obesa, yo le digo, no, le voy a dar placebo. Le di placebo. Y llega otra persona que la miro que está menos gordita y que me llega con sudadera, como más activa. Entonces yo le digo, no, a esta persona le voy a asignar el medicamento que quiero estudiar. Eso no se puede hacer. El azar, la aleatoriedad debe ser la única posibilidad de que se encuentren de que los participantes puedan ser asignados la intervención. Si usted no asigna la intervención al azar, entonces tiene un problema y tiene un sesgo de selección. Se debe estratificar a la población según la edad, severidad de la condición clínica. No es lo mismo aplicar un medicamento oncológico a un paciente que tiene un estadio 1 o 2 de la enfermedad, aquel que tiene un estadio 3 o 4 de una patología oncológica. Entonces, no es lo mismo, por eso usted debe estratificar. Entonces, si tengo 50 pacientes en el grupo que tienen estadio 1 y 2, entonces de estos 50, aleatoriamente asigno 25 para un grupo y 25 para otro. Y tengo otro grupo que serían los de estadio 3 y 4 de un cáncer gástrico. Entonces, asigno de manera aleatoria también a las 50 personas que tienen esta y esta enfermedad. Pero debe hacerse según la estratificación del riesgo y eso le va a permitir a usted que los dos grupos sean comparables.
porque si dejo que el azar haga su efecto, puede ser que en el grupo control se me vayan todos los enfermos terminales en estadios 3 o 4 y en el grupo de intervención coloque estadios 1 y 2 y eso no es comparable. Entonces, eso es bien importante. ¿Cuáles son las ventajas del ensayo clínico? Es el método más cercano al experimental. Nosotros como médicos no trabajamos con estudios experimentales. Esto es lo más cercano que podemos trabajar a ello. Y nos da una causa-efecto. Si todo está bien planteado en los ensayos clínicos, nos va a dar una causa-efecto adecuada. El investigador controla la exposición. Esto solo el investigador controla la exposición. Y en teoría esto hace que se eviten sesgos, porque ambos grupos son equiparables, ambos grupos tienen la misma probabilidad de pertenecer a cualquier grupo, tanto de intervención como control, y eso hace que lo único que sea diferente en esos grupos sea la intervención, el medicamento, el procedimiento quirúrgico, cualquier cosa que yo esté estudiando, pero que lo único que sea diferente en esos dos grupos es la intervención. Son los diseños más altos de causalidad y yo puedo, si todo está perfecto en el ensayo clínico, decir el medicamento X es mejor que el medicamento Y para control de la presión arterial. Y estoy 100% segura porque todo lo demás se controló de manera adecuada. La distribución aleatoria del evento permite aislar el efecto del resto de factores y tiene un elevado nivel de comparabilidad de las poblaciones al ser estas iguales. ¿Cuáles son las desventajas? La práctica es muy compleja, se debe priorizar las intervenciones que mejor evidencia pueden tener. Siempre debo tener un consentimiento informado de cualquiera de los dos grupos. La persona tiene que estar en la capacidad de desarrollar para sí una adecuada valoración de los riesgos y las posibilidades que pueden suceder en su vida con estas intervenciones. Por lo tanto, estos estudios son de muy alto costo, mucho, no es cualquier cosa, es muchísimo costo porque de hecho, iniciando el ensayo clínico, usted debe asegurar a sus participantes, debe pagarles un seguro por cualquier evento adverso que puedan tener o por el desenlace fatal que pueda darse por la no intervención. Siempre pues se lo hace desde la parte ética, pero no deja de tener un alto costo en el seguimiento. Por eso, generalmente, como es tan estricto, el ensayo clínico dificulta la extrapolación. Muchas veces los que hacen las farmacéuticas seleccionan personas, por ejemplo, si vamos a mirar efectos nuevamente, efectos del terbisartán en el manejo o el control de la presión arterial, van a seleccionar sujetos alrededor de los 50, 60 años o 65 años que únicamente tengan hipertensión arterial. No que tengan diabetes, no que tengan obesidad, no que hayan padecido una enfermedad cardiovascular previa como un evento coronario o un evento cerebrovascular. Siempre seleccionan sujetos que solo o únicamente tengan la hipertensión arterial como patología y miran el efecto del terbisartán sobre estas personas. Eso en la práctica generalmente no es lo que usted encuentra. Usted va a tratar con medicamentos a personas con hipertensión, pero esta persona, aparte de eso, tiene diabetes, tiene obesidad, tiene un evento coronario previo, tiene pues un stent, tiene muchísimas más patologías y eso está fuera de la realidad de donde se hizo el estudio. Entonces, no quiere decir que el medicamento no funcione, no. Pero la forma de desarrollarlo, la forma de estudiarlo, me impide a mí extrapolarlo a mi población. Muchas veces es lo único que tenemos y con lo que tenemos que trabajar. Es la mejor evidencia disponible y yo trabajo con eso. Pero eso no quiere decir de que esté correcto. Ojalá los estudios clínicos se puedan desarrollar en los pacientes normales, por así decirlo, en el común, pero no se lo hace. El efecto es la única intervención, como ya le habíamos dicho, y la duración del estudio depende del tiempo de seguimiento que quiero desarrollar. Los ensayos clínicos aleatorios se pueden clasificar en dos tipos, podríamos decirlo, en explicativos o pragmáticos, en donde se pueden
buscar simplemente la explicación o la causa de este evento, y los ensayos clínicos de eficacia y efectividad, que generalmente tratan de hacer eso. Ensayos clínicos en los cuales se compruebe la efectividad o la eficacia de cierto método. Según la exposición, hay ensayos paralelos, que quiere decir, bueno, algo así como de rapidez. Los ensayos paralelos son dos grupos, uno de control y otro, un grupo control y otro grupo de intervención. Les aplico de manera aleatoria a una población específica, lo sigo en el tiempo y miro el resultado. En cambio, hay otros ensayos clínicos que pueden ser crossover, es decir, la persona tiene una enfermedad crónica, como la hipertensión arterial. Entonces, al principio coloco todos mis sujetos, los tengo ahí, y les doy valsartán a todos. ¿Listo? Ahí los tengo. De ahí suspendo el medicamento del valsartán, puedo adicionar otro medicamento y lo suspendo después para que en ese tiempo no se crucen. Y luego les aplico el terbisartán a la misma población. ¿Listo? Y miro y controlo qué sucedió con el valsartán en esa población y qué sucedió con el terbisartán en la misma población. Esto mejora la parte ética, esto mejora también la comparabilidad entre los grupos, porque ustedes su mismo control, entonces esto es adecuado. Y otros diseños como los ensayos factoriales o diseños de equivalencia que también se pueden realizar. Bueno, en cuanto a la clasificación, según el número de pacientes, pueden ser de tamaño fijo, su nombre lo dice, ensayos secuenciales, es decir, que puede ir variando, o mega ensayos, que son aquellos que se desarrollan en múltiples lugares en el mundo. Y aquí algo que ustedes van a escuchar mucho, que es según el conocimiento de los investigadores de la intervención, hay ensayos con un simple ciego. ¿Qué es un ciego simple? En donde la persona que está evaluando a los pacientes no conoce qué paciente tiene X o Y intervención. Los dobles ciegos quiere decir de que la persona que los evalúa más la persona que está desarrollando el estudio no conocen qué grupo pertenece cada cual. Los triples o cuádruples ciegos quiere decir de que tanto los que lo evalúan como los investigadores como las personas que analizan los datos no conocen en qué grupo estuvieron cada uno de ellos. Entonces esto es importante porque cuando usted tiene un cegamiento, usted no sabe, usted trata a las personas de la misma manera. Pero cuando usted sí tiene un sesgo que usted cree que el valsartán es mejor que el terbisartán, entonces a esta persona le va a tomar 2 veces la presión arterial para ver si está bien, la va a hacer reposar más tiempo, entonces todo eso puede cambiar y alterar el resultado. Bueno, y aquí por último vamos a mirar algunas fases de los estudios clínicos, sobre todo para desarrollar medicamentos o intervenciones, que generalmente los medicamentos para que salgan al mercado tienen que pasar por 4 fases. Antes está la fase preclínica que dijimos al inicio, que son aquellos estudios que se desarrollan en animales antes de desarrollarse en humanos. Entonces, las vacunas, vacunación COVID, fase preclínica, todo lo que sea puede desarrollar en células, en animales, en ratas, en lo que ustedes quieran. Eso se llama fase preclínica. La fase, cuando ya entramos a desarrollar ensayos clínicos en humanos, la primera fase se llama fase de seguridad, en donde se aplica el medicamento a sujetos sanos, solo con la única intención de mirar la seguridad del medicamento. Ni siquiera vamos a calcular la dosis, solamente veo seguridad. En otras palabras, que el medicamento no mate al paciente, que no le genere una reacción adversa severa y que sea aceptable para el ser humano. La segunda fase, usted va a evaluar eficacia. No va a evaluar la eficacia del medicamento para el tratamiento de la enfermedad, sino que va a evaluar es la eficacia del medicamento en cuanto a dosis, en cuanto a tiempo de tratamiento, la prolongación del medicamento que sea necesario. En estos sujetos usted ya puede evaluar sujetos enfermos. Generalmente es un grupo pequeño de sujetos enfermos. Y la tercera fase ya es la fase de los ensayos clínicos aleatorizados, que es esa fase en la cual usted tiene un sujetos que les aplica el medicamento y otro en el que les aplica la mejor evidencia disponible
Estos ya son los ensayos clínicos conocidos como tal. Y la última fase, ¿qué quiere decir eso? Los medicamentos nunca terminan de ser analizados. Siempre los vamos a analizar. ¿Listo? Ahora, actualmente, que las vacunas generaron unos eventos tromboembólicos. Eso se analiza en la fase postmercadeo. No se aseguró eso en los ensayos clínicos, ni en el de seguridad, ni en el de eficacia. Pero sí se encontró en la fase de postmercadeo. Eso quiere decir de que después de salido a la población general, el medicamento sigue analizándose y esto entra en un programa que se llama farmacovigilancia, en el que ustedes se van a encontrar eso en su trabajo, en su día a día. Y usted tendrá que reportar todos los eventos adversos a los medicamentos. Entonces yo creo que con eso chicos. Por ahora trabajo no les voy a dejar porque les debo todavía las calificaciones de sus otros trabajos. Espero hacer el resumen la semana que viene y entregarlo. No sé si presencialmente o de manera virtual. Salud. Yo también voy a dar clase. Eso sería todo por hoy, porque les dije que yo les iba a mandar antes, aunque me prolongue un poquito más. Quiero que solamente por esta semanita repasen, por favor, esta parte de los estudios analizados. En la próxima clase vamos a tener una actividad con respecto a eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿No? Entonces, eso chicos, me comprometo en la próxima clase, no va a ser una clase tan así de presentación y de que solamente yo hable, sino que va a ser algo más práctico. Entonces, para que por favor repasen y de una vez aprovechamos para evaluar sus notas. ¡Qué lindo! Qué bonito, profe. Eso chicos, por ahorita eso. Nos vemos entonces en la próxima semana. Chao, Di. Chao, chao, Di. ¡Ay, Chao, profe, chao! hasta luego. Perro, profe. Hasta luego, profe. Chao. Chao. A ver, Chao, profe. Hasta luego, chicos.